¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. En esta oportunidad vamos a abordar el tema del proceso penal acusatorio. Como ustedes saben y lo hemos tratado en algunos programas ya, cuando el pasado 18 de junio entró en vigor la nueva reforma al sistema de justicia penal, la reforma constitucional, con lo que ya hemos platicado una vacatio legis hasta de 8 años por lo que respecta a los juicios orales, hemos abundado sobre diferentes tópicos. El día de hoy lo vamos a dedicar, repito, al proceso penal acusatorio y teoría del delito. Le hemos intitulado así precisamente porque vamos a presentar una de las obras de nuestro invitado del día de hoy, que es Enrique Díaz Aranda, que mucho le agradezco su presencia. Enrique Díaz Aranda es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, Alemania, bajo la dirección del profesor Klaus Roxin, célebre profesor alemán, profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor investigador titular C, y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Tiene 6 libros publicados y decenas de artículos relativos al tema del derecho penal. Enrique, pues es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Rafael. Es un placer también poder compartir algunos de estos conocimientos y algunos de estos principios del proceso penal acusatorio que se va a implementar en todo el país. Pues muy bien, como les comentaba, precisamente surge la inquietud de invitar a Enrique Díaz Aranda el día de hoy a este programa, porque precisamente vamos a presentar su libro de Proceso Penal Acusatorio y Teoría del Delito, porque es un tema muy pertinente, muy actual, precisamente con motivo de la reforma penal. ¿Quién edita el libro, Enrique? Se llama la editorial Straff, es una editorial reciente que tuvo a bien publicar este libro con un proceso de edición muy buena, y donde además se incluye un CD donde tiene materiales complementarios de este libro. Sí, está muy cuidada la edición, es un libro que se antoja muy interesante de ver el índice, cosa que tuve oportunidad antes de iniciar el programa, y se puede adquirir prácticamente en cualquier librería. Sí, acaba de salir prácticamente y bueno, lleva un proceso las editoriales y las librerías de distribución, catalogación y después ya de puesta a la venta al público, pero esperamos que ya en diciembre esté en todas las librerías. Sí. Muy bien, pues es el libro Proceso Penal Acusatorio y Teoría del Delito de el profesor Enrique Díaz Aranda. Enrique, antes de platicar precisamente de tu libro, ¿cuál es tu opinión en términos generales de la reforma constitucional que el 18 de junio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y muy particularmente por lo que se refiere a la reforma, no sé si podríamos denominarla procesal penal que prevé la Constitución? Vivimos un momento muy complicado en el país, estamos viendo cómo el crimen organizado se ha fortalecido, sabemos que los índices de criminalidad han dado lugar a un reclamo muy sonoro de parte de la sociedad que busca la justicia. La pregunta es, ¿qué es justicia? No la vamos a definir porque desde los griegos y los romanos se busca definirla y no la han conseguido, pero sí sabemos que algo justo es que alguien que ha cometido un delito sea sancionado. Y un inocente no llegue a tener las consecuencias del derecho penal. ¿A qué me refiero con que no tenga las consecuencias del derecho penal? Me refiero a que no sea privado de su libertad mientras dure el proceso. Y que tampoco llegue a ser condenado. Es decir, no solamente implica que un inocente sea condenado, sino que un inocente no se mantenga en prisión mientras hay una averiguación en su contra. En ese sentido, entonces, el reclamo social es sanción para los delincuentes y evitar que el proceso penal se enderece contra inocentes. Y por otra parte, un tercer punto, que es que la víctima llegue a tener un resarcimiento cuando ha llegado a haber visto afectados sus bienes jurídicos fundamentales. No estamos hablando de que va a poder volver a tener bienes jurídicos fundamentales que ya no pueden ser restituidos, pero cuando menos que haya un mecanismo a través del cual haya una cierta compensación o reparación. Te garantice en la medida de lo posible. Así es. Y en ese sentido, ¿cómo ves la reforma? ¿Crees que pueda ser una respuesta para...? Creo que hemos venido con una serie de intentos
sobre el proceso penal mixto más tendente hacia el inquisitorial, donde hemos visto que primero se requerían algunas pruebas para poder procesar, detener a una persona para al final determinar en la sentencia si era inocente o culpable. Esto en el año 93 se trató de ajustar a los parámetros de un Estado social y democrático de derecho. Se establecieron muchos requisitos para que el Ministerio Público pudiera solicitar al juez la orden de aprehensión y para que el juez dictara el auto formal prisión. Pero era tal la carga probatoria que evidentemente de entre 1993 y 1999 que duró esta reforma, la estadística de 1996 señalaba que de cada 100 averiguaciones previas, solamente 10 llegaban al proceso penal propiamente dicho. Porque el 90% el Ministerio Público no podía integrar la averiguación acreditando plenamente todos los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad. Y por eso se decidió volver a la anterior fórmula que tenía el artículo 16 y 19 de la Constitución. Y en ese sentido, con menos pruebas, pudiera el Ministerio Público solicitar la orden de aprehensión o pudiera consignar cuando tenía detenido, y que con menos pruebas el juez pudiera dictar el auto formal prisión para que hasta la sentencia pudiera ya resolver el fondo del asunto. Pero mientras todo esto duraba, muchas veces el indiciado o el procesado estaba privado de su libertad. Y en ese sentido, lo que busca el nuevo proceso penal acusatorio es que se va a vincular a una persona a proceso, pero gozando de su libertad. Es decir, se presume a toda persona como inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, pero como es un inocente, se le debe tratar como tal mientras dure el proceso. Es decir, debe estar gozando de su libertad y, claro, se le va a dar a conocer que está vinculado a proceso porque hay indicios de que él cometió un hecho delictuoso y por tanto tiene que estar preparando su defensa, a la vez que el Ministerio Público tratará de allegarse todas las pruebas para demostrar que ha cometido ese delito y será en la audiencia de juicio oral cuando llegue a determinarse si efectivamente es inocente o culpable. ¿Es una buena reforma? Que la prisión preventiva sea lo que siempre debe haber sido, la excepción y no la regla. De entrada sí. Es decir, el juez va a tener una serie de medidas cautelares que debe preferir antes que la prisión preventiva. Esto puede ser una garantía económica, que esté vigilado por determinada persona o institución, que pueda tener un dispositivo electrónico, etcétera. Pueden ser hasta 11 medidas preventivas, pero la prisión preventiva solamente como último recurso. Eso en un buen proceso penal acusatorio. Ahora, Enrique, ¿tú crees que los jueces, y me refiero a todos a nivel nacional, estén preparados para ellos asumir la decisión de a quién dejar en prisión preventiva y a quién no? Porque entiendo que, por ejemplo, en el caso de la reforma hay ciertos delitos considerados graves que el juez ahí no tiene opción. Si el indiciado está por ese delito y él considera que hay elementos y ordena el auto formal prisión, el sujeto se queda en prisión preventiva porque así lo determina la ley. Pero los otros casos, entiendo que el juez estará en su consideración atendiendo al caso particular si deja al sujeto en prisión preventiva o no. Es decir, ya ahí debe asumir una responsabilidad muy fuerte, cosa que no viene sucediendo ahora porque la ley determina cuándo puede salir y cuándo no, es decir, cuándo hay prisión preventiva y cuándo no. La pregunta es, desde tu punto de vista, ¿crees que los jueces estén preparados para asumir esa responsabilidad de cuándo decidir dejar a alguien en prisión? No, porque ahora se le puede decir, oiga, usted lo decidió. Ahora dice, bueno, pues es que la ley dice, estás dentro porque la ley dice. Ahora, ¿estás dentro porque yo lo decidí o estás fuera porque yo lo decidí? De entrada hay un problema con lo que establece el artículo 19 constitucional cuando dice que oficiosamente ya se dictará la prisión preventiva en los casos de homicidio doloso, criminalidad organizada y todo ese catálogo de delitos graves que señala la Constitución que procede directamente a la prisión preventiva, porque esto ya de entrada violenta los principios del proceso penal acusatorio desde el punto de vista de los pactos y tratados internacionales, desde el punto de vista del derecho comparado. No debería existir ese catálogo de entrada. ¿Por qué? Porque el proceso siempre penal tendría que atenerse al caso concreto, siempre tendría que atender al caso concreto. ¿Por qué?
Porque en el proceso penal acusatorio, como señalaba, la libertad como garantía fundamental, combinada con la presunción de inocencia, hacen que se pueda vincular a una persona, pero gozando de su libertad, a menos que haya 3 supuestos. 1, que haya peligro de fuga, se sustraiga de la acción de la justicia. 2, que haya peligro para la víctima. O 3, que este sujeto puede entorpecer el desarrollo del proceso. Si el juez analiza el caso en concreto y encuentra alguno de estos supuestos, entonces dicta de prisión preventiva. Pero no lo podemos hacer a priori. Desde el texto. Desde el texto, por una razón. Porque estamos viendo cómo el 16 y el 19 constitucional rebajan el grado probatorio. Ya no se tiene que acreditar el cuerpo del delito. Ya no se tiene que determinar la probable responsabilidad. Solamente debe haber datos de que hay un hecho que es constitutivo de delito, datos, no pruebas, datos. Pueden ser pruebas, pero no es exigencia. Y que hay la probabilidad o hay indicios de que el sujeto al cual se le imputa cometió o realizó o participó en ese hecho delictuoso. Es decir, el grado probatorio es muy reducido. ¿Cómo compensa uno esa reducción de prueba solamente a través de dejándolo en libertad? No. Pero si ya de entrada en la Constitución digo, en estos casos, ya no, tengo entonces el caso de Morelia, donde después de que sucede la explosión, van unos jóvenes hacia Zacatecas, tienen un accidente en un vehículo, quedan lesionados y alguien dice, ellos fueron los que lanzaron las granadas. Hay datos, hay un hecho que se cometió y por tanto hay una imputación de alguien y con eso es suficiente para privarlo de su libertad. Porque ya hay datos. Porque ya hay datos. Pero un dato también puede ser una sospecha, ¿cierto? Y en ese momento es cuando uno empieza a plantearse si realmente se incluyeron o no todos los principios y se dieron materialidad sobre el proceso penal acusatorio tal y como lo incorporaron en la Constitución. Un problema. Otro, resolviendo o tratando de ejemplificar la pregunta que me señalas sobre si los jueces van a seguir un criterio o no adecuado. O saber asumir la responsabilidad. En Oaxaca, una joven le hace la parada a un taxi, el taxista se detiene, sube la mujer, adelante se sube otro y entre los dos empiezan a golpearla y le dicen que la van a violar. Sigue avanzando el taxi, de repente viene una patrulla, en ese momento ella ve la salvación, logra abrir la puerta y se lanza con el vehículo en marcha. Los policías ven esa escena, de inmediato acuden, detienen al taxista y al otro sujeto. Los ponen a disposición, los presentan y en ese momento, como sabemos, en Oaxaca ya están en ciertos sectores aplicándose los procesos penales acusatorios, se presentan ante el juez y el juez determina que la medida cautelar que va a adoptar no es prisión preventiva, sino una garantía económica de 15,000 pesos. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿con 15,000 pesos? Es decir, ¿no hay peligro de fuga de estos sujetos? Y por eso es que tendría que atender a la calidad específica del sujeto que realizó el hecho. Hay personas que, por ejemplo, tienen una profesión, médicos, por ejemplo, tienen siempre una forma de localización fácil, siempre están muy vinculados, no solamente por la cuestión social, sino profesional, es muy difícil que se evadan. Sí, en general ¿cierto? Si se tiene un trabajo personal subordinado, claro. Si se tiene ya un domicilio establecido, Claro. donde vive la familia. Claro. Por el otro lado, podemos ver, o sea, ese es un problema del proceso penal acusatorio. Veamos el otro problema que puede tener un proceso como el que tenemos. ¿Te acuerdas en este caso del poeta caníbal de Calva? Se le imputó la muerte de la joven que tenía allí descuartizando y que parece que había tenido actos de canibalismo, ¿cierto? Pues después de que lo detienen, después de que le dictan el auto de formal prisión, después de que en agosto de este año se suicida en condiciones bastante sospechosas, la noticia de la semana pasada es que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal encontró al verdadero responsable de la muerte de esta joven. Es decir, no fue el poeta caníbal, fue otro. Y este sujeto entonces no solamente fue detenido, es decir, estaba en prisión preventiva, sino incluso
murió, sino también fue sometido al escarnio público de los medios de comunicación, que por cierto, con el proceso penal acusatorio eso está prohibido. No se le puede a una persona presentar ante la opinión pública ya como un delincuente sin antes haberlo juzgado, porque eso puede generar, por supuesto, tendencias, puede generar también una serie de, pues ahora sí de que problemas, prejuicios, ¿no? Prejuicios, claro, porque en el fondo un medio masivo de comunicación puede estar condenando ya con un juicio sumarísimo a una persona, ¿cierto? Entonces, todas estas cuestiones son violatorias de derechos humanos, violentan de la presunción de inocencia, y por toda esta razón, entonces, no se debe permitir en estos casos. En España, por ejemplo, donde se aplica el proceso penal acusatorio desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, se puede determinar el secreto del sumario, por el cual no se da a conocer a los medios masivos de comunicación información importante, ni tampoco se le da, por supuesto, la imagen, que siempre cuando están detenidos queda toda borrosa, porque no se puede presentar ante la opinión pública ya como un delincuente cuando todavía no se le ha sometido a proceso penal y no se le ha condenado, no se le ha vencido en juicio. Entonces, esa perspectiva es bueno, el proceso penal acusatorio, pero también es malo el proceso penal inquisitorial. Es por eso que, por ejemplo, en los sistemas de origen anglosajón no hay fotos, no hay cámaras para opinión pública, y por eso vemos de pronto retratos que hacen algunas personas dentro de las salas. ¿Es por esa razón? Es esa la razón, efectivamente. Sí, porque no debe haber ninguna tendencia ni prejuicio hasta antes de la sentencia de juicio oral. Porque en la audiencia de juicio oral es en el momento en el que se van a desahogar todas las pruebas sin haber presunciones, para que oído y vencido en juicio llegue a ser, en su caso, condenado. Si es que hay pruebas plenas, no solamente de la comisión del hecho, sino de que él cometió ese hecho o participó en él. Porque en este caso, por ejemplo, la presunción de inocencia que le ampara durante todo el proceso, cuando llega el juicio oral y se llega a dictar la sentencia, se convierte en indubio pro reo, que implica que si no está plenamente probado que él lo cometió, tiene que quedar absuelto. En beneficio del reo. En beneficio, claro. Es más, llega a tal grado que él puede ni siquiera defenderse, pero si no está plenamente probado, tendrá que ser absuelto. Muy bien, pues es muy interesante la plática, Enrique. Ahorita tenemos que hacer un corte, es muy breve, regresamos. Uy. Bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, las cuales con todo gusto recibimos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos al 54 87 1500 a los teléfonos que ahora aparecen en pantalla. Pues volvemos con Enrique Díaz Aranda para hablar de este interesante tema que es el proceso penal acusatorio y su libro del mismo nombre y teoría del delito. Enrique, hablamos ahorita de la difusión. La transparencia, que muchos la entendemos como la posibilidad de saber qué está pasando en un proceso respecto a cómo se está desarrollando, las pruebas que se están virtiendo, cómo toma el juez su resolución de cara al acusado, al fiscal, al propio público que está presenciando el juicio, ¿no tiene que ver precisamente con esta difusión? Es que, ¿O en qué se distingue? Sí, la idea de un proceso penal acusatorio es que debe de regirse con uno de los principios, que es la publicidad. Pero esa publicidad se da hasta el momento de la audiencia en juicio oral. Antes no. Nada previo. Nada previo, porque si no son pruebas preconstituidas, pruebas anticipadas, que pueden generar ya una tendencia, un razonamiento, a hacer un juicio de valor. Hacer un juicio anterior. Y esto es lo que no se puede permitir. Okay. Es decir, en una audiencia concentrada, hasta el momento en que se llegue, se tiene que desahogar todas las pruebas y se tiene que llegar a la convicción de si es o no culpable. Pues Enrique, continuando con esto del proceso penal acusatorio, nos empezabas a dar tu opinión respecto a la reforma y precisamente nos hablabas de la prisión preventiva como un punto que eventualmente puede ser bueno de la reforma procesal, y de ahí derivó la charla que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué más ves de esta reforma procesal penal? Bueno, creo que es un intento
por tratar de llegar a la justicia, que como digo, condenar al delincuente, evitar que el inocente sufra las consecuencias del derecho penal y que la víctima tenga una forma de resarcimiento. Pero creo que hay un buen problema en torno a la capacitación que se requiere para implementarlo, a la infraestructura que se requiere también para su implementación, a los recursos, ¿no? Y además de tiempo. Porque es cierto. ¿Te parece razonable el plazo de 8 años? Puede ser razonable 8 años, siempre y cuando se dé la capacitación, infraestructura, se invierta mucho en esto, sí podría ser. Nada más que el problema es que la presión política no está como para dejarles los 8 años a los estados. La presión es tan fuerte que ya varios estados, Zacatecas, Nuevo León, Oaxaca, próximamente Baja California, ya incorporaron el proceso penal acusatorio, ya tienen nuevos códigos de procesos penales y la tendencia va en el sentido de que antes de junio del año que viene ya todo el país tenga procesos penales acusatorios, implementados de forma gradual tal vez. Y tu comentario es en el sentido de que a lo mejor es muy breve tiempo, que a lo mejor... Muy breve el tiempo porque en realidad todavía nos falta conocer mucho de esto. Nos interesa mucho saber todos los criterios, las formas de aplicación y demás, para poder tener realmente una reforma que tenga el efecto que se quiere, que es precisamente estos que he dicho de un proceso penal justo, verdadero. Sobre esa base, entonces, tendríamos que tener ese tiempo, esos recursos, esa capacitación, para que no nos vaya a venir un autogol o un golpe en contra. Porque el problema en este momento en México de la inseguridad y el incremento de la criminalidad es tan grande que no tenemos tiempo para estar experimentando. Y en ese sentido, estos experimentos pueden ser un avance o un gran retroceso. ¿De qué va a depender? No solamente entonces ya de las instancias de gobierno, sino de una capacitación que ya no solamente tenemos que esperarla del Estado, que seguramente no va a poder ofrecerla, sino de una convicción de todos los que somos abogados o estamos dedicados a tratar de que esto mejore y de que el sistema de impartición de justicia y de procuración de justicia también funcione mejor, para que con esa autorresponsabilidad estemos conociendo, informándonos, capacitándonos para saber cómo aplicar toda esta reforma. Sí, porque es capacitación a ministerios públicos, a defensores de oficio, a jueces y a los abogados litigantes también. Exactamente, a todos. ¿Por qué? Porque va a implicar todo un cambio de nuestra tradición jurídica. Y por esa razón es que es importante ahora, como no tenemos esa tradición, recurrir a el derecho comparado. En ese sentido, desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal Español, como decía, desde 1882, se incorporaron los procesos penales acusatorios. Y esa fue la razón por la cual varias de las sentencias más significativas, donde se aplicaron los principios del proceso penal acusatorio en España por el Tribunal Constitucional, están en ese libro. Por supuesto que esa es la parte procesal que nos interesa, que no conocemos. Pero hay otra parte que también no hemos profundizado demasiado, como lo es la teoría del delito. Yo siempre señalo que el proceso nos dice el cómo hacer las cosas, pero no me sirve de nada saber cómo si no sé qué quiero hacer. El qué me lo dice la teoría del delito. A ver, platícanos de eso, que me imagino que es parte de lo que encontramos en tu libro. Claro. Ese libro, con la segunda parte, que es teoría del delito, se basa, ahí sí, en casos mexicanos, casos reales que ocurrieron en México. Vamos a encontrar casos prácticos. Casos prácticos. La idea es un concepto sencillo y 3 casos donde ese concepto resuelve el asunto. ¿Para qué? Para no estar pensando en lo que dicen los alemanes, pensando en una realidad que no es la mía como la española, sino un caso mexicano con un concepto fácil con las leyes mexicanas. ¿Qué nos enseña la teoría del delito? ¿O qué nos quiere, por ejemplo, demostrar la teoría del delito? Por ejemplo, en el caso de Sergio Mayer, cuando tenemos ese accidente que se da en el periférico. En motocicleta. Los motocicletas, así es. El caso se resolvió sobre la base de que, uno, el conductor era penalmente responsable por un homicidio culposo. Recordando el caso para la gente que nos escucha, es el supuesto de que están grabando
a motociclistas a baja velocidad, Sí. llega un automóvil, Sí. embiste a uno de los motociclistas y muere el motociclista. Sí. Es el supuesto, ¿no? Es el supuesto. Ujú. Entonces resulta que el conductor es condenado, ya condenado con sentencia firme, por un homicidio culposo. Ujú. Y la pregunta es, ¿y por qué culposo? Dicen, porque no quiso el resultado. Ah, pero eso solamente es una parte del dolo, el dolo directo. Cuando yo quiero la conducta y quiero el resultado. Pero también actúo con dolo cuando quiero la conducta, no quiero el resultado, pero sé que es una consecuencia necesaria, dolo indirecto, o es muy probable que con mi comportamiento yo provoque ese resultado, dolo eventual. Por ejemplo, el caso de los secuestradores cuando mutilan a sus víctimas, quieren el rescate, no quieren la muerte, pero al mutilarlo, sin utilizar los medios con asepsia y con asistencia de un médico cirujano, es muy probable que venga una infección, que se gangrene y que de ahí en adelante pueda morir. Por esa muerte no la quieren, por eso no es dolo directo, pero es dolo eventual. Este conductor tenía plena visión en el periférico porque estaba iluminado, porque estaban las luces de los motociclistas, porque venía a 120 kilómetros por hora, ¿sí? Pero tenía todo el campo visual pleno para verlos y sin embargo, según el dictamen pericial, solamente se detuvo hasta el momento que los impactó. O sea, Es lo decir, que trató puede de hacernos frenar. pensar que aunque tuvo la posibilidad de haber hecho maniobras para evitar una colisión, O de no frenarse. solamente no las hizo, sino que Directamente golpeó Ujú. y el momento en que llega y golpea, en ese momento frena. Esto no puede ser culposo. Eso tiene que ser forzosamente doloso eventual. Ujú. Entonces, pero ese es el caso más sencillo, que ni siquiera pudo ser resuelto. La responsabilidad de Sergio Mayer, que nunca la pudieron acreditar y por eso nunca lo pudieron procesar, está plenamente en el sentido de que el homicidio no solamente puede ser de acción, sino también de omisión. Ujú. Y es de omisión cuando hay una posición de garante, que tenía Sergio Mayer por ser el productor y como productor era el jefe. El jefe tiene la obligación de no poner a sus trabajadores en situación de peligro, según lo ordena la Ley Federal del Trabajo. Esas posiciones de peligro, esa situación de peligro, se dan sobre normas que están diseñadas para evitar peligros específicos. En este caso, el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito ordena que los motociclistas no deben utilizar los carriles interiores del periférico. Y estaban en carriles interiores del periférico. ¿Por qué? Porque el jefe, Sergio Mayer, les ordenó a la altura de Tlalpan que se metieran al periférico. Señala también que no, solo pueden usar un carril. Iban usando dos. Y además los laterales. ¿Por qué implica esto? Porque si usan más de un carril y además van en el interior, el riesgo de accidente es más alto. Pero no solamente eso, sino que además ordena el artículo 86 del reglamento de tránsito vigente en ese momento, que se debe acatar la obligación de llevar el casco de seguridad de manera estricta. Y ellos ya no llevaban el casco, porque antes, a la altura de Gran Sur, Sergio Mayer les había dicho que se quitaran el casco. Y en ese momento no llevaban casco, por eso es que cuando los impacta tanto a Edgar Ponce como a Alexis Ayala, el conductor, salen por los aires. Alexis Ayala solo queda lesionado, pero Edgar Ponce cae de cabeza, hay un traumatismo craneoencefálico y por tanto se muere. ¿Por qué se muere? Porque no lleva casco. ¿Por qué no lleva casco? Porque el jefe le ordenó que se lo quitara. El jefe entonces lo puso en una posición de peligro y por eso se le puede atribuir ese resultado por omisión. Uh-huh. Entonces aquí vemos una falla, por una parte, que solamente me la puede resolver la teoría del delito, que me hace interpretar de manera debida la ley penal. Si yo solamente quiero... para eso es la teoría del delito, para interpretar de la debida manera el Código Penal y las leyes penales en general. Porque si yo solamente leo el Código Penal, por supuesto nunca voy a poder resolver este caso. Tengo que saber los criterios de los alcances que tiene esta ley penal que está ahí publicada. Por poner un ejemplo, por poner otro. Un policía va en un microbús y de repente ve a un asaltante que saca una pistola y apunta contra el conductor. Le quita sus pertenencias, se pasa con un pasajero, no le quiere entregar sus pertenencias, es un joven
inexperto, se está poniendo nervioso, en ese momento es claro que le va a disparar. Lo que hace el policía es sacar su pistola, el policía iba de paisano, es decir, pasajero. Como pasajero, pero había tomado cursos de adiestramiento para de tiro al blanco, saca su pistola, en ese momento apunta y dispara contra el asaltante. Y hasta aquí diría, pues no hay problema, porque hay una legítima defensa, sí, nada más que el asaltante llevaba una pistola de juguete, es decir, de plástico. Él no lo sabía, el policía, pero de acuerdo con la ley, hay homicidio cuando se priva de la vida a otro, lo hizo, conducta típica. ¿Es antijurídica? Diríamos no, porque está justificada, nada más que para que haya justificación por legítima defensa, la agresión que se repele debe ser real, y no era real, porque la pistola era de juguete. Y aquí tengo un elemento que no encuadra, él no lo sabía. ¿Dónde lo hago valer? En un proceso penal acusatorio, donde hay la negociación de la culpabilidad, el Ministerio Público le puede decir al defensor, ¿sabes qué? Como no era real la pistola y como no procede la legítima defensa, te ofrezco este pacto, que se declare culpable y le voy a pedir solamente una condena por homicidio culposo, le bajo la pena a una cuarta parte y voy a pedir que se la pongan en intermedia, que se declare culpable. Si el abogado no tiene buenos conocimientos de la teoría del delito, acepta el pacto, con tal de no irse a la audiencia de juicio oral. Si sabe derecho penal, si sabe teoría del delito, sabrá que ese no sabía cobra relevancia en un error sobre la justificación, en donde dice el Código Penal Federal en el artículo 15, el delito se excluye, fracción octava, cuando el autor o la persona realiza la acción bajo un error invencible, es decir, una falsa apreciación de la cual no puede salir. Tiene tres supuestos, el inciso A y el B, que encierra dos. El B en la última parte dice, cuando crea que está justificada su conducta. Es decir, cuando hay un error invencible porque el sujeto cree que está justificada su conducta, el delito se excluye. Y en ese sentido, entonces, la sentencia tiene que ser absolutoria. Y en ese sentido, entonces uno empieza a ver cómo es que se puede aplicar, cómo es que la teoría del delito me dice por qué tengo que buscar para determinar si hay una persona que verdaderamente ha cometido un delito, sancionarlo y evitar realmente que el inocente llegue a tener una sanción. Por ejemplo, una vecina en Guanajuato le pide a la otra, oye, fui al médico y me prescribieron esta inyección, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes inyectar? Y la vecina dice, sí, ¿cómo no? Ve y dice, oye, esto es penicilina, ¿no eres alérgica a la penicilina? No. Ah, bueno. Le inyecta, al momento de inyectarla, empieza a sufrir el choque anafiláctico, porque tiene una reacción alérgica y se muere. Desde un punto de vista puramente causal, la mató. Por aquí la pregunta es si se lo puedo atribuir o no. Si yo me voy con una pura tendencia causalista, digo que sí la mató. Si me sigo con el sistema clásico, entonces digo, la mató, cometió homicidio porque privó de la vida a la vecina, no está justificado, pero es de manera culposa. Y así fue sancionada en Guanajuato, como un homicidio culposo. Sin embargo, si yo ¿Así fue sancionado? Así fue sancionada, fue sancionada. Pero si yo me voy más allá y aplico una buena teoría del delito, la pregunta es, a ver, ¿es de acción o de omisión? ¿Es de acción? No, porque ella lo que hizo fue inyectar. E inyectar a una persona no está prohibido. Lo que está prohibido en su caso es que haya violado un deber de cuidado al inyectarle la penicilina siendo alérgica. Ahora la pregunta es, ¿dónde está su deber de cuidado? Solamente en preguntar a la víctima, o mejor dicho, al sujeto, a la persona que muere. A la persona que muere. ¿Eres alérgica? Y lo hizo. Si la persona le dijo no, ella no tiene ni por qué, ni tiene las posibilidades de verificar si ese dicho de la propia víctima es cierto o no. Además, hay que tomar en cuenta que una reacción alérgica, las alergias pueden preexistir, pero pueden sobrevenir en un momento determinado. ¿Qué quiere decir? Que entonces no tenía la posibilidad de saber si era alérgica o no, y su deber de cuidado en todo caso lo cumplió simplemente al preguntarle si era o no alérgica. No tenían por qué atribuirle el resultado.
Causarlo lo causó, pero atribuirle no. Y así me fui por todo el país recabando casos prácticos para darles una solución a la luz de la teoría del delito. Así es. Al final tenía 15,000 casos. Y de esos 15,000 casos, escogí los 350 que explican de manera clara la teoría del delito. Como decía, un concepto sencillo y luego 3 casos que se solucionan con ese. O sea, en tu libro encontramos 350 casos. En la parte de la teoría del delito. Pero en la parte del proceso penal acusatorio, otro tanto de casos. Que ahorita vamos a platicar de ellos. Oye, pues suena muy interesante, Enrique. Ahorita por lo pronto tenemos que hacer otro corte. Es muy breve. Regresamos. Bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 1500 a las extensiones que ahora aparecen en pantalla. También si desea comunicarse con nuestro invitado, tome papel y lápiz para tomar el correo electrónico de Enrique Díaz Aranda, que precisamente es así, Enrique Díaz Aranda, de manera continua, @yahoo.com, donde se pueden contactar con nuestro invitado del día de hoy para cualquier asunto relativo. Como lo comentamos, Enrique colabora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Enrique, estábamos en esta parte de la teoría del delito, que nos explicabas para qué sirve en el ámbito jurídico de un proceso, incluso para una defensa penal, o visto desde la otra parte, también para el fincamiento de responsabilidades penales. Sí. Y con casos prácticos. Aquí yo quería llamar la atención, en uno de los ejemplos ponías que con motivo del sistema penal acusatorio, eventualmente ante la imposibilidad de un abogado de tener elementos teóricos o dogmáticos para defender a su cliente, acepta una negociación para que se declare culpable su cliente. Esto es lo que los estadounidenses llaman el plea bargaining, ¿no? Es decir, la negociación de la justicia penal, donde eventualmente yo como Ministerio Público, como fiscal, te estoy fincando 1 o 2 o 3 acusaciones. Si tú te reconoces culpable, te quito 1, te rebajo otro, etc. Ahora, hasta donde entiendo, esto no implica nuestra reforma al sistema procesal, ¿o sí? Bueno, todo depende del tipo de delito, porque si no son delitos graves, entonces el Ministerio Público tiene la facultad el criterio de oportunidad. Entonces, con ese es decir, si ejerzo o no ejerzo la acción penal. O en qué grado la ejerzo, ¿no? Y desde esa perspectiva podría tener una vía por allí para hacer algo similar a lo que hacen los fiscales en Estados Unidos, que además, dicho sea de paso, en Estados Unidos se ha demostrado cómo es que en muchas ocasiones el fiscal ha puesto sobre la mesa de negociación este trato y que ha resultado que lo aceptan los indiciados para tratar de verse frente a un proceso penal con una sanción más severa, porque, por ejemplo, les dicen, si te declaras culpable, te voy a acusar solamente de un homicidio de los delitos no intencional, en segundo grado. Pero, si te declaras inocente, entonces te acuso por un homicidio en primer grado y además, algo que les gusta mucho, por una conspiración, con lo cual no solamente se agrava tu pena, sino que incluso puedes llegar a la silla eléctrica. Y ante esa amenaza, lo que hacen los sujetos es confesar y reconocerse culpables. Reconocerse culpables, y en ocasiones hay pruebas de Amnistía Internacional donde han demostrado que esas personas eran inocentes. No vamos lejos, hubo un caso de unos mexicanos que estaban condenados a la pena de muerte porque habían violado a una joven. Por alguna razón llamó la atención de unos estudiantes universitarios que estaban empezando con las pruebas del ADN y demás. Le hicieron la prueba del ADN del semen encontrado en el cadáver y lo relacionaron con la de los 2 condenados y resultó que resultaron negativos. Es decir, ellos no habían sido. Y siempre lo habían sostenido, que ellos no habían sido. Y sin embargo... Pero habían negociado por temor a... Habían negociado, ¿no? Bueno, en este caso no había negociado, ya estaban en el corredor de la muerte y gracias a esta prueba resultó que efectivamente no eran los responsables de esa violación y esa muerte, los liberaron, pero pudieron haber aceptado ese pacto.
¿no? Sí, pero aquí es, digamos, echarles todo el sistema de procuración e impartición de justicia Claro. por osar declararte inocente, ¿no? Que es una de las críticas que eventualmente hay al sistema estadounidense en Claro, lo particular, ¿no? porque no hay esa relación de igualdad. Nunca podrá ser igual un particular frente al mecanismo que supone el Estado. Es decir, todo el poder del Estado frente a un ciudadano, no, eso nunca va a haber igualdad. Bueno, entonces, aunque no existe formalmente el plea bargaining, tu comentario es en el sentido de que se puede asimilar de alguna manera. Hay algunos supuestos al que se decir, pueden hacer. y hay que ver también cómo vienen las leyes secundarias, ¿no? Claro. Cuando reconocimiento de culpabilidad, ver en qué porcentaje o en qué proporción se va a reducir la pena. Sí, y en ese sentido hay que ver exactamente, tú has puesto el dedo en la llaga. Efectivamente vamos a ver cómo lo regula la legislación secundaria, los códigos de procesos penales, que lo incorporen, para ver hasta dónde le dan la libertad para aplicar ese criterio de oportunidad, en qué casos va a proceder y además si la víctima va a tener o no un recurso para interponer en caso de que no esté de acuerdo. Te voy a poner el ejemplo. En España, una vez que está el proceso ya, se mete el fiscal con el acusado y su defensor y negocian a ver en cuánto se queda. La víctima está afuera. Cuando sale el fiscal, le comunica, ya hubo negociación y quedó así. Esté o no de acuerdo, ya está. Y entonces ya quiero ver en el caso, por ejemplo, de un secuestro con resultado de homicidio, realmente la víctima o mejor dicho los deudos van a quedar conformes con un pacto que hubiera llegado a tener el Ministerio Público. Digo, si es que este fuera uno de los casos. Claro, ¿no? hay que hilar muy fino en esa ley. Hay que ir viendo cómo va a quedar en el Código de Procesos Penales, pero eso es lo que nos tiene que poner en alerta para que el momento en el que se empiece a presentar el proyecto, que ya hay un proyecto nacional, digámoslo así, sobre este proyecto de procesos penales acusatorios, que se está presentando por la MIG y otras instituciones, que se está dando como modelo para... ¿Qué es la MIG? Es la Asociación de Magistrados, no sé bien el... Pero es de magistrados. De magistrados, ¿no? En este sentido, se pretende que ese sea el Código Procesal Penal tipo para la Federación y para los estados. Y por supuesto, cada uno podrá hacer ahí modificaciones y demás. En eso hay que poner mucha atención, ¿no? Claro, pues hay que estar muy pendientes de eso porque precisamente... supongo que estarás de acuerdo que parte del éxito de la reforma procesal penal, más allá de que algunas particularidades gusten o no a ciertos sectores, la legislación secundaria será fundamental, ¿no? Claro. De hecho, hay que tomar en cuenta que el proceso penal acusatorio, dentro de sus cuestiones, sus consideraciones, se trata de evitar que se llegue a la audiencia de juicio oral. Se trata de evitar por otro tipo de medios, como los que hemos mencionado, que se llegue a esta audiencia de juicio oral. Te voy a poner el caso de Chihuahua. Ellos llevan desde 2006 ya con su código de procesos penales acusatorios y demás, ya lo están implementando y el año pasado hubo 1,776 casos, de los cuales solo 4 llegaron a audiencia de juicio oral. O sea, eso te muestra una panorámica. La apuesta, ¿no?, es a los medios alternativos, Así ¿no? es. La solución de conflictos de manera alternativa, porque creo que la apuesta es por desahogar más del 90% de los asuntos por esas vías, porque si no el sistema se va a saturar. Que es incluso el problema que se da en Estados Unidos, ¿no? Más o menos la estadística así la tiene, 90% se desahoga por medios alternativos, 10% solamente llega a la audiencia de juicio oral. ¿Sí? Problema, si no lo conseguimos. Mira, por ejemplo, hoy los juzgados federales resuelven más o menos un promedio de 2 o 3 asuntos al día, cuando menos. Independientemente de recursos y otro tipo de diligencias que tienen que realizar, 2 o 3. Si llega la mayoría a las audiencias de juicio oral, se empieza a ver desproporción. Hay juzgados en Chile donde se está fijando la audiencia de juicio oral para dentro de 2 años y medio, porque están desfasados. ¿Dentro de 2 años y medio? Así es. Entonces, ¿dónde quedó la inmediatez? ¿Dónde quedó todos estos principios de celaridad y demás? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, hay que ser 90 o más, porque si no colapsa el sistema. Colapsa, claro. Ya veremos cómo va funcionando. Esperemos que bien. Porque, Enrique, sí, la otra parte es precisamente proceso penal acusatorio de tu libro. ¿Qué encontraremos acá en esta parte
y respecto a tu opinión del proceso. Tienen varios desarrollos. Uno son el análisis de todos los principios que rigen el proceso penal acusatorio, en total 30 principios, entre principios y subprincipios, y van a encontrar sentencias del Tribunal Constitucional donde se resolvieron casos español, claro, porque aquí tenemos que recurrir forzosamente al derecho comparado. Y bueno, podríamos haber recurrido a Chile, a Argentina, pero finalmente ellos también lo tomaron del proceso penal acusatorio español. Entonces, qué mejor que entonces tomar el español, la fuente original, y ahí ver con toda la tradición que ya tienen, con todo el conocimiento que ya tienen, que en qué forma lo instrumentaron y en qué forma lo aplicaron. Por eso es que incluso están transcritas con puntos y comas, porque hay que ver toda la forma de argumentar, fundamentar y demás, porque aquí sí tenemos que conocer por completo todo. No, ahí sí no podemos resumir por ahora. Después ya podremos hacer y debatir puntos en concreto, pero por ahora hay que conocerlo completo. Además de esos principios que están desarrollados sobre la base de estos casos españoles, viene un análisis sobre lo que es la libertad como garantía, su implicación de presunción de inocencia, el indubio pro reo y la valoración de la prueba. Todo eso en el proceso penal, conforme a doctrinas que se han dado tanto en Alemania como en España, y ahí sí, Argentina, Chile y otros países que también, Colombia también, los criterios doctrinales que se han dado, cómo es que se garantizan y cómo es que cobran virtualidad estos principios durante el proceso penal acusatorio, porque de entrada estos son los ejes centrales a través de los cuales se mueve este proceso penal acusatorio. Hay otro estudio en el cual se hace una pregunta puntual. ¿Qué pasa con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad? Porque el cuerpo del delito ha sido la base del proceso penal mexicano. Que ahora se modificó, como nos lo comentaste hace unos momentos. Que ahora se modifica, es más, ya ni la Constitución deja de hacer referencia al cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Y surgía otra pregunta. Hubo un tiempo en el que hablamos de elementos del tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? ¿Qué es el cuerpo del delito? Si ellos son lo mismo o es una confusión. ¿Cómo opera eso en el proceso penal acusatorio? Si es que puede seguir vigente el cuerpo del delito como tal en un proceso penal acusatorio, o si pueden estar coexistiendo o si deben desaparecer. ¿Qué es uno, qué es otro? Es una parte también de la investigación que desarrollé, y por supuesto, ¿en qué queda la probable responsabilidad o ya la responsabilidad penal? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo se acredita? Es otra parte que está ahí desarrollada en este libro. Muy bien, pues muy interesante, Enrique. Cuando iniciábamos la conversación, te referías a el encrudecimiento a últimas fechas de fenómenos como el de la delincuencia organizada. La reforma constitucional del 18 de junio también borda en asuntos relativos a delincuencia organizada, y de hecho ciertas figuras quedan únicamente pues para tratamiento de este tipo de delincuencia. ¿Qué opinión te merecen estas reformas? ¿Cuáles son tus sugerencias? ¿Qué está bien, qué está mal? Pues esta pregunta, Rafael, es creo que uno de los puntos medulares de la política criminal mexicana. Se ha ido a lo largo de los últimos lustros tratando de reformar la legislación penal para efecto de endurecer penas, de crear más figuras delictivas, y sin embargo la pregunta es: ¿y para qué? ¿Sirve realmente de algo que se impongan penas muy altas? ¿O es solamente un discurso político que pretende ganar votos, pero que no tiene ningún efecto? Las penas más altas yo creo que definitivamente sí, ¿no? Yo creo que definitivamente no. O sea, definitivamente es un ardid de los políticos para ganar votos. No creo que sea una adecuada política criminal, ¿no? Exacto, entonces estamos en la misma línea. Sí, creo que solamente es una forma para tratar de aparentar que se está en el camino de la prevención del delito, pero que en realidad, pues el delincuente, mientras no tenga claro que el que la hace la paga, le da igual que por sean un secuestro 10, 20 o 150 años. O la pena de muerte.
O sea, le da absolutamente igual, porque en su conciencia está que nunca va a ser ni detenido, ni condenado, ni nada que se le parezca. En ese sentido, entonces, las medidas de prevención serían mejores si fuera otra. Por ejemplo, búsqueda, captura y prueba plena para que los delincuentes lleguen a ser condenados. Alemania tiene en su código penal como pena máxima los 25 años. España, los 30. Y sin embargo, el índice de criminalidad no es tan alto. Ahora que estuve de junio, julio y agosto en Friburgo, en Alemania, la gran noticia que había, y esto en pósters, en los transportes públicos y en algunos lugares públicos, era que habían matado a una persona, y no encontraban a quién lo había privado de la vida. Y no tenían muchos datos la policía, que es una policía científica, por supuesto. Y entonces daban a conocer la fotografía de la víctima, dónde se le había visto por última vez y los teléfonos donde se podía comunicar a la persona que tuviera alguna información. Un caso. Porque los demás se resuelven. Y de esos demás que se resuelven son muy pocos. Entonces, la pena máxima en Alemania, por ejemplo, son 25 años. 25 años. Y nada más. Y nada más. ¿Por qué no se cometen delitos con la proporción que lo tenemos aquí? Porque el que la hace la paga. El grado de impunidad que puede haber es de un 10%. Es decir, el 90% seguro que lo van a detener y seguro que lo van a condenar. Por ejemplo, una cuestión que es importante, las armas están totalmente prohibidas y hay un control muy estricto sobre el manejo y uso de armas. Ahí sí, verdaderamente los que tienen armas son policías o militares, excepcionalmente por cuestiones de deporte como la cacería pueden llegar a tener uno, pero con unos estrictos controles de revisión y de registro de quienes la tienen, ¿no? Entonces esto ya hace que de entrada no pueda haber tan fácil homicidios con armas de fuego, ¿no? Y aquí, bueno, pues empezamos a ver grandes arsenales, vemos cómo la criminalidad organizada tiene armas incluso más potentes que los mismos policías, vemos cómo ellos sí están organizados, parece que las instituciones no acaban de encontrar su engranaje correcto. Entonces, yo creo que el problema no solamente va por más capacitación, mejor equipamiento, mejores sueldos, mejores reconocimientos de los cuerpos policiales, sino también por el lado de medidas de prevención como pueden ser de educación, ideológicas a través de los medios masivos de comunicación, económicas y sobre todo en este momento que va a haber un grave problema porque la recesión que viene o que ya está a nivel mundial y que en México yo creo que la empezaremos a sentir en enero. Esto lo que va a provocar, por supuesto, es que cada que hay una crisis económica se está demostrado cómo el índice de delitos contra el patrimonio se dispara en esa misma proporción, y aun cuando la situación económica mejore, ese nivel de delitos contra el patrimonio siempre se mantiene todavía durante un buen tiempo. Claro. Pues muy bien, Enrique, ha sido muy ilustrativa la charla contigo. Yo te quiero agradecer mucho tu presencia. Y bueno, a todos los que son operadores o serán operadores del sistema de justicia penal, recomendarles muy ampliamente el libro Proceso Penal Acusatorio y Teoría del Delito de Enrique Díaz Aranda. Muchas gracias por tu presencia y muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Hasta la próxima.